Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROTIC, Programa Social, Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. El despliegue de infraestructura en telecomunicaciones es vital para el desarrollo de una población conectada, con acceso al desarrollo económico y social, con acceso también a servicios de alta calidad, a velocidad de Internet, a todo lo que tiene que ver con comunicación móvil. Y pues el despliegue de infraestructura pues es necesario también para la integración de las comunidades apartadas, particularmente cuando pensamos en zona rural, en zona marítimo-costera o territorios indígenas. También es necesaria para la productividad empresarial y la innovación, sin mencionar también todo el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones que será necesaria para poder llevar las tecnologías 5G a las y los costarricenses. En el país, este despliegue, si bien ha mostrado un proceso de mejora continua, ha encontrado también una serie de problemáticas o de barreras en sus avances. Una de estas barreras ha sido el tema regulatorio que a lo interno del país pues funcionó por mucho tiempo como una torre de Babel en la que en el pasado cada cantón contaba con sus propias reglas que aunadas a otros problemas administrativos hacía que los procesos de despliegue fueran lentos, tediosos y complejos. La ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, que es la ley número 10.216 de junio del 2022, como su decreto del 2024, pues justamente buscan cambiar y darle vuelta y pues ir eliminando esta problemática. Para hablar del tema, nos acompaña el día de hoy la ingeniera Rosa Zúñiga Quesada. Ella es graduada de Ingeniería Electrónica, además de que posee una maestría en redes y telemática. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, brindando asesoría técnica en el desarrollo de proyectos relacionados con banda ancha, con IPv6, con el plan de numeración, así como la elaboración de diversas normativas técnicas en el sector. Ha brindado además apoyo técnico en la ejecución de políticas públicas y ha tenido participación en la negociación de tratados de libre comercio. Además ha sido delegada, jefe de delegación y representante ante organismos regionales e internacionales de las telecomunicaciones. En relación con el despliegue propiamente de redes de telecomunicaciones, ha participado en la ejecución del Plan de Acción de Infraestructura en Telecomunicaciones y mantiene un rol activo en las actividades desarrolladas por la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de las Telecomunicaciones. Bienvenida, Rosa, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio de Café Digital. Muchas gracias, Alejandro, y más bien agradecerle la oportunidad, ¿verdad?, para poder comentar de estos temas que son importantes para las comunidades del país. Muchísimas gracias. Tal vez como para abrir un poquito la temática, yo ahí pues comentaba un poquito como esas problemáticas a nivel país que se venían acumulando o que se venían jalando desde hace un tiempo y que justamente pues este nuevo proyecto de ley busca cambiar, pero tal vez como pues para contextualizar, pero desde el lado del MISIT, ¿cuál es esa problemática que se ha venido enfrentando? ¿Cuál es esa importancia de hablar sobre infraestructura de telecomunicaciones y también todo este tema regulatorio? Bien, creo que vos lo señalaste muy bien al inicio cuando hiciste esa introducción. A partir de la apertura del sector de las telecomunicaciones, hubo un boom de despliegue de infraestructura en las diferentes comunidades, orientada principalmente al despliegue de torres de telecomunicaciones. Y es así como los gobiernos locales, desde la apertura, han venido emitiendo reglamentaciones cantonales en relación al despliegue de infraestructura. Entonces, parte de eso, como vos lo comentabas, ha habido una serie de reglamentos cantonales, a veces no necesariamente las medidas que están emitidas se apegan a los principios de la técnica y de la ciencia, y parte de, digamos, de los esfuerzos con la emisión de la ley 10.216 que vos mencionabas es procurar esa estandarización a nivel de reglamentos cantonales para promover el despliegue de telecomunicaciones.
Es importante hablar del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones porque esa infraestructura no solo es la que soporta las telecomunicaciones, sino es la que permite, ¿verdad?, ese entorno habilitador para brindar servicios de telecomunicaciones. Entonces, es muy necesario tener la infraestructura porque es la que soporta esas antenas y los equipos activos para poder acercar a las comunidades a toda esta economía digital que estamos enfrentando día a día. Entonces, parte de esa necesidad del despliegue de infraestructura es que genera beneficios a las comunidades, beneficios, como bien lo señalaste, relacionados a elementos como la mejora en los procesos de educación, la mejora en procesos de telemedicina y otras mejoras en los diferentes sectores económicos de la sociedad, ¿verdad? Y muy importante, un elemento que es consigna del MISIT, ¿verdad? El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, que es la reducción de la brecha digital. Claro, ahora, y dentro de esto también muy importante es propiamente lo que es la creación o la aprobación del decreto que tiene que ver con esta ley. ¿Cuál es la importancia entonces? ¿Cuáles son las reglas, digamos, que establece tanto la ley como ahora este decreto? Que también, bueno, por ahí decías, el decreto sí también se atrasó un poquito, ¿verdad? Porque salió hasta el 2024, se esperaba que se diera un poco antes. ¿Cómo fue todo ese proceso, incluso también de elaboración del decreto y qué es lo que nos pone, digamos, cuáles son las reglas que nos trae? Bien, bueno, primero quisiera mostrar, digamos, en general comentarles sobre los elementos que tiene esta ley. Si ustedes pueden revisar la ley 10.216, verán que son elementos muy concretos los que establece esta ley. Por ejemplo, la habilitación del uso de infraestructura pública para instalar dispositivos de telecomunicaciones que permitan ampliar la infraestructura de telecomunicaciones. Eso es un elemento importante. Entonces, pensemos, por ejemplo, que tenemos instituciones del Estado, instituciones públicas donde podemos utilizar esa infraestructura que soporta para instalar antenas de telecomunicaciones. Otro elemento que establece la ley 10.216 es la habilitación que tiene las instituciones como el MOB, el CONAVI, para desplegar infraestructura de telecomunicaciones en la red vial nacional. Eso se traduce en términos generales a poder habilitar los nuevos proyectos de obra vial y desplegar ductos de telecomunicaciones en esta red vial nacional. Otro elemento que se establece dentro de la ley 10.216 es en la aplicación del silencio positivo para la tramitación de todos esos elementos de infraestructura de telecomunicaciones. Y un elemento muy importante que está asociado justamente al decreto ejecutivo que mencionabas es un mandato que estableció la ley 10.216 que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, debía emitir una reglamentación específica para establecer las condiciones técnicas del despliegue de infraestructura y, por otro lado, los procedimientos para aplicar estos elementos de tramitación de infraestructura de telecomunicaciones. Es así que, en atención a este mandato de ley, en enero del 2024 salió publicado el decreto. Ese es el decreto 44.335 MISIT. Este decreto, como bien nos lo consultabas, establece dos elementos importantes: las especificaciones técnicas. En el caso de las especificaciones técnicas, por ejemplo, se establece una serie de capítulos dentro de este decreto que establece las disposiciones técnicas para cada tipo de infraestructura que reconoce esta regulación. Por ejemplo, se establecen condiciones técnicas para las torres de telecomunicaciones, condiciones para los postes de telecomunicaciones, para otro tipo de infraestructura que se conoce como el mobiliario urbano. Y cuando yo estoy mencionando el mobiliario urbano, estoy refiriéndome a todo ese mobiliario que existe en el entorno urbano. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de las paradas de autobuses, que es una infraestructura que puede soportar el despliegue de antenas, o incluso los semáforos, las luminarias, ¿verdad?, de alumbrado público. Todo ese mobiliario que existe en el entorno urbano puede servir de infraestructura soportante. También otro de los elementos que se establece dentro de este decreto es, por ejemplo, esas condiciones técnicas que se deben de seguir dentro de una categoría de infraestructura que se conoce como los edificios y sus azoteas.
Entonces pensemos en el futuro, ¿verdad? Viendo edificios donde no, ¿verdad? Es lo que ya existe, pero también se reforzaría con el despliegue de tecnologías como el 5G, donde podemos utilizar los edificios y las azoteas para desplegar antenas de telecomunicaciones, microceldas, picoceldas, para ese despliegue de nuevas tecnologías. Entonces, el decreto establece condiciones por cada tipo de esas infraestructuras y por otro lado establece esos procedimientos a seguir para la tramitación de la infraestructura. Entonces se establece una lista de requisitos y procedimientos para seguir por parte de los gobiernos locales, ya que, digamos, la ley 10.216 estableció que la atención de esas especificaciones técnicas que te mencionaba y los procedimientos tienen que ser atendidos por parte de todas las municipalidades del país. Y eso lo que nos permite es redondear dos ideas. Y uno de los elementos que mencionabas, digamos, al inicio, era ese tema de la estandarización municipal. Parte de esos esfuerzos con la emisión del decreto 44335 es que nosotros como MISID hemos emprendido un rol de tratar de acompañar a los gobiernos locales para procurar esa estandarización municipal y que la normativa nacional que se emitió a través del decreto 44335 sea adoptada por los gobiernos locales y implementada en cada una de las municipalidades. Entiendo, digamos, y también si me pudieras también explicar un poquito eso, porque entiendo y como mencionaba al principio, que ese problema de estandarización ha sido una de las grandes barreras que existía en ese proceso de despliegue de telecomunicaciones, porque puedes tener incluso, no sé, dos municipalidades que están una a la par de la otra, con requerimientos completamente distintos de lo que le piden a las empresas que hacen todo este tipo de desarrollos, y esos requerimientos distintos hace que el proceso sea más lento, más engorroso, más costoso incluso, ¿verdad? Ahora, me entiendo yo que es, o era entonces, y tal vez ahí es donde me puedes explicar un poquito, es una potestad como a nivel municipal de que ellos pueden fijar las distintas condiciones en las que ellos van a exigir, digamos, que sean esos procesos de desarrollo de telecomunicaciones en sus cantones. Esto sigue siendo así, es decir, porque el decreto básicamente entiendo que les pone como una hoja de ruta de reglas de lo ideal de que se debe cumplir para estos procesos, pero ¿es o no es de acatamiento obligatorio para las municipalidades? Esa pregunta que planteas es una muy buena pregunta. Justamente la ley 10216, específicamente en el artículo 4, dispone que esas disposiciones que se establecieron en el decreto 44335 son de acatamiento obligatorio por parte de las municipalidades. Pero nada, porque antes no lo era, ¿verdad? Para hacer ese contraste. Sí, antes no lo era, digamos, lo que existía antes de esta emisión de la ley 10216 es que también se había hecho un esfuerzo a través del reglamento de construcciones del limbo como normativa nacional para procurar, ¿verdad?, que se establecieran reglas a nivel nacional. Y siempre se ha emitido, ¿verdad?, como una potestad que sí tienen los gobiernos locales, es de emitir reglamentaciones cantonales. Entonces, por especificidad de las normas, lo que se ha establecido como ruta por parte del MISID es hacer ese acompañamiento de las municipalidades para que adopten la normativa nacional. Y esa normativa nacional justamente es el decreto 44335. En resumen, estas disposiciones que establece el decreto 44335 sí tienen que ser de acatamiento obligatorio y son de acatamiento obligatorio por parte de los gobiernos locales. Ahora, ¿cómo ha sido entonces ese proceso? Porque claro, me imagino que el decreto, a partir de la existencia del decreto, es que ya existen estas reglas de cómo deben de ser, ¿verdad? Entonces, si bien la ley apareció en el 2022, no es sino hasta el 2024 que ya existe esta hoja de ruta. Y me imagino que hay un tiempo, pues, prudencial para que las distintas municipalidades se puedan ir incorporando y irse poniendo, por así decir, en regla. ¿Cómo ha sido ese proceso desde la creación de este decreto? Bien, en este caso, digamos, parte de ese emprendimiento que se ha hecho por parte del MISID de seguir esa hoja de ruta, como bien lo señalas, es promover la adopción del decreto 44335 por parte de las municipalidades, en el entendido que las municipalidades bien pueden hacer elegir dos caminos. Por un lado,
podrían escoger el adoptar directamente las disposiciones que están en el decreto 44335 y de una vez aplicarlas. Otra es que podrían optar por emitir nuevamente un reglamento cantonal que se ajuste a lo que establece la ley 10.216 y el decreto 44335. ¿Cuál es la diferencia? El camino. Nosotros desde el MISID vemos que es más fácil el poder adoptar esta normativa y que sea de una vez de aplicación por parte de los gobiernos locales, pues la otra es un camino donde se tiene que hacer una revisión de la normativa que existe vigente al momento y que tenga que cumplir todos los parámetros del decreto 44335. Otro de los elementos que se establece en el mismo decreto es que si eventualmente se generara algún requisito adicional, tiene que ser claramente justificado y someterse a los procesos de mejora regulatoria. Eso quiere decir que si el camino que deciden adoptar los gobiernos locales es emitir su reglamentación cantonal, necesariamente van a tener que cumplir las disposiciones que están ahí. No puede existir una reglamentación contraria a esas dos posiciones que ya están establecidas, pues esto es un mandato de ley. Es así como esos dos posibles caminos se pueden adoptar. Ciertamente, nuestra recomendación como institución siempre ha sido la adopción del decreto y de una vez directo a la aplicación. ¿Qué ventajas tiene eso? Desde el MISID nosotros consideramos que tiene ventajas, por ejemplo, porque te ahorras todo ese trabajo jurídico que ya se hizo, en los trabajos de publicación, siempre tiene un costo la publicación de esas reglamentaciones y tiene ese impacto económico. Es así como, ¿verdad?, en los procesos de adopción y en ese proceso que hemos emprendido, ya tenemos a la fecha 43 gobiernos locales que han adoptado este decreto 44335 y es un trabajo que continúa, más gobiernos locales se han ido sumando y se seguirán sumando por las visitas que nosotros hemos hecho a las comunidades para plantear estos temas. Y cuando me decís 43 han adoptado el reglamento, es que se han hecho, digamos, esto de aceptarlo tal cual y completo, digamos, no de hacer algo propio, sino de aceptarlo tal cual. Exactamente. ¿Cómo se hace? Los gobiernos locales, por ejemplo, hacen una valoración dentro de su consejo municipal, lo estudian, que muchos gobiernos locales ya hicieron ese estudio, vieron que no hay conflictos con la regulación interna, ¿verdad? Y esa valoración se emite un acuerdo del consejo municipal adoptando el decreto 44335, derogando la normativa vigente, en el caso que tengan normativa vigente, y haciendo una publicación en el Diario Oficial de la Gaceta de esos dos acuerdos. El acuerdo, por un lado, de derogar la normativa vigente y por el otro, de adoptar el decreto 44335. Ahora bien, parte de lo que vos mencionas, es importante visualizar que hay diferentes escenarios. Parte de ese elemento que hemos propuesto de estandarización es que existen algunos gobiernos locales que tienen normativa cantonal propia, ¿verdad? Que muchos de ellos, hay otros gobiernos locales que son los menos, que del todo no tenían reglamentación cantonal al respecto, y otros que, como lo mencioné anteriormente, habían adoptado el reglamento de construcciones del limbo. Justamente en esos dos escenarios, cuando son municipalidades que no tienen una reglamentación cantonal, se les invita a adoptar el decreto 44335 y aplicar las normas nacionales. Y en el caso de los que han adoptado el reglamento de construcciones del limbo, también mencionar que nosotros como institución hemos emprendido un proceso con el limbo para atender esas modificaciones y esa actualización de la norma del reglamento de construcciones que tiene que darse debido a estos nuevos cambios regulatorios. De hecho, en el mismo decreto 44335, parte de los transitorios que se establecieron es hacer esa revisión por parte del INBU de la actualización de la norma debido al mandato de la ley 10.216. Entonces, eso lo que muestra es que hay diferentes condiciones por cada gobierno local. Sin embargo, la procura es que puedan adoptar esta norma y aplicarla de una vez, dado que uno de los elementos que vos nos consultabas son los plazos de aplicación. Los plazos ya están corriendo. La ley 10.216 estableció plazos, un plazo de una temporalidad de 4 meses. Entonces, evidentemente, este plazo ya expiró, pero ciertamente los gobiernos locales han ido estudiando estos temas para poder aplicar la normativa y todos esos cambios regulatorios.
Y dentro de todo este proceso, ¿verdad? ¿Cuál ha sido también el rol que ha asumido, digamos, el MISIT, pues como de acompañamiento, por así decir, con los distintos gobiernos locales? Hemos tenido diferentes trabajos y en diferentes entidades y roles. Por ejemplo, entendemos que este trabajo, esos cambios regulatorios, impactan a los gobiernos locales en las distintas áreas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nivel de consejos municipales, el MISID y en un más alto nivel, el señor viceministro de Telecomunicaciones ha visitado a todas las comunidades, han sido más de 50 visitas a consejos municipales para plantear el tema, mostrar, ¿verdad?, los cambios normativos y recomendar respetuosamente la adopción del decreto 44335. Esas visitas a los consejos municipales se suman también a trabajos, reuniones con alcaldes y trabajos uno a uno y atención de consultas específicamente con los funcionarios municipales, ¿verdad? Tenemos diferentes capas, una capa política que más se enfoca en los consejos municipales, pero también entendemos que los funcionarios municipales son los que aplican estas normativas y también es necesario hacer réplica de todos los contenidos de esta normativa. En este caso, nosotros como MISIT hemos también dado ese acompañamiento, atendido consultas, con la Comisión de Coordinación para el Despliegue de Infraestructura, que es una comisión interinstitucional que incluso también participan entidades del sector privado como cámaras empresariales, Infocom, Canartel, y que está compuesta también por el ASUTEL, IFAM, el MOP y diferentes entidades, ¿verdad? Lo que hacemos es hacer unos procesos de acompañamiento. Hemos promovido la emisión de talleres anuales para hablar de estos temas de infraestructura y hacer esas actualizaciones sobre los cambios regulatorios. Hemos emprendido procesos de campañas informativas, también junto con la UNED, que tiene un instituto de formación municipal, se diseñó un curso de infraestructura que se imparte justamente para que los funcionarios municipales puedan conocer y comprender, ¿verdad?, todos estos cambios regulatorios y que conozcan toda la normativa nacional y los aspectos técnicos que evidentemente están relacionados al despliegue de infraestructura. Y en todos estos procesos, porque claro, es ir a visitar un montón de municipalidades en distintos niveles, consejos, alcaldes, funcionarios, etcétera. En todo este proceso de socialización, digamos, del decreto, en lo que ustedes han logrado como ver de la respuesta que reciben de los distintos funcionarios en los distintos niveles, ¿cuáles han sido como las mayores preocupaciones tal vez que expresan en ese proceso de adopción? Sí, verás, Alejandro, que han habido diversidades en el caso de las inquietudes que hay. Una que es muy frecuente es, por ejemplo, las inquietudes que tienen sobre la interpretación y el alcance de estas nuevas disposiciones. Evidentemente, cuando se emite una nueva normativa, sea ley o decreto, siempre hay dudas de cómo aplicar y en ese caso se han manejado diferentes consultas al respecto. Otras de las dudas es que relacionado, ¿verdad?, al despliegue de infraestructura está la aplicación de la metodología de un canon que la misma ley 10.216 estableció que es la Dirección General de Tributación. Es una resolución que justamente salió publicada en julio del 2024 y han tenido como consultas y dudas de cómo aplicar esa metodología del cálculo del canon para cada uno de esos escenarios y las infraestructuras que te describí anteriormente. Esas son dudas, nosotros también las hemos atendido puntualmente. Y un elemento que es repetitivo o que ha sido también parte de las dudas y las consultas que han tenido funcionarios municipales y a nivel de consejo municipal son las dudas sobre la aplicación, ¿verdad?, y la afectación a la salud de las radiaciones no ionizantes. Ese es un tema que siempre se maneja, ¿verdad? Importante señalar que justamente en ese proceso, con el Ministerio de Salud, el MISID emitió una actualización de esta normativa, que la que regula los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes,
para actualizar las directrices que se aplican en el país y que estén alineadas con las directrices internacionales más recientes emitidas en la materia. Entonces esas son dudas que son parte y que sí han sido frecuentes y ¿verdad? Siempre respaldando que a los gobiernos locales cuando tengan esas dudas se acerquen a las autoridades competentes y que el mensaje en general es que, por ejemplo, autoridades internacionales como la Organización Mundial de la Salud han establecido que no existe efectos adversos a la salud sobre la aplicación de las radiaciones no ionizantes. Principalmente Claro. son sido esos temas los que han señalado. Y digamos, bueno, además de esas de las distintas inquietudes, de las distintas dudas que van surgiendo, ¿cómo ha sido el proceso ya como en la parte como de resistencia al cambio? Porque también ese siempre es un problema muy recurrente, ¿verdad? Que a veces ya las personas simplemente están acostumbradas a hacerlo de una manera y ya cuando uno se les presenta el cambio, como que siempre existe esa resistencia. Y de paso, dentro de esa misma pregunta de la resistencia, preguntarte si existe, porque uno pensaría, uno intuiría que tal vez existe un poquito más de resistencia al cambio por parte de los municipios que tenían sus propios reglamentos, que tal vez los municipios que habían seguido más la reglamentación del INBU, que esos tal vez ya estaban como más buscando como esa, como irse alineando como con parámetros nacionales. Mira, es que hemos tenido diversidad de pensamientos, ¿verdad? Siempre han tenido dudas, pero por lo menos con las visitas que nosotros hemos hecho hasta el momento, la gran mayoría, como te comentaba, han habido más de 50 visitas a gobiernos locales, la gran mayoría de estos han entendido que es necesaria la alineación de estas normas. Muchos de los gobiernos locales nos han señalado, manifestado que justamente esas disposiciones técnicas, que ellos no tienen ese conocimiento a nivel técnico para establecer esas condiciones técnicas y que más bien les ha servido como una herramienta para poder establecer sus procesos internos, ¿verdad? Y dar licencias constructivas a estos despliegues de infraestructura. Hay algunos gobiernos locales que persisten y tienen dudas. Nosotros lo que los hemos es invitado a tener ¿verdad? Unas conversaciones más a nivel técnico o las dudas jurídicas que tengan, ¿verdad? Evidentemente que siempre hay dudas que persisten al respecto y poderlas plantear. Entonces, en ese escenario, la gran mayoría ha entendido, digamos, que este tema es importante. Justamente los gobiernos locales entienden que por ejemplo, estos elementos del despliegue de infraestructura afectan a las comunidades. Con este nuevo despliegue de 5G, ¿verdad? Masivo, que justamente el día de hoy inician de las parte de las concesiones para 5G, para las obligaciones contractuales de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, es que existen muchas comunidades que no tienen una conectividad nosotros podríamos llamarla decente. Existen zonas que no tienen del todo conectividad o zonas subconectadas, que también las llamamos así, y persiste una brecha digital. Entonces, muchos gobiernos locales están conscientes de eso, las alcaldías y regidores, de que es necesario la provisión de servicios para que logren, ¿verdad?, esa promoción de esa competitividad a nivel cantonal y poder desplegar todos los beneficios y bondades que nosotros diríamos tienen las telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, parte de los esfuerzos que se han establecido dentro del MISID es ese acompañamiento justamente a estos cantones donde va a ser impactado positivamente el despliegue de infraestructura 5G. Y es importante aquí acotar que en este despliegue de 5G que se va a dar masivo en el país, siempre se ha priorizado, ¿verdad?, la reducción de la brecha digital y acortar esas distancias que existen en los cantones más alejados, en la ruralidad. Es así como en las condiciones y en las obligaciones que tienen los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones. Contractualmente hay obligaciones para desplegar infraestructura de telecomunicaciones en esas comunidades alejadas. Entonces, es importante, ¿verdad?, ese despliegue, pero también a nivel de gobiernos locales van a haber un cambio, de hecho ya lo están viendo, ¿verdad?, donde se incrementan solicitudes para el despliegue de infraestructura que permiten el soporte de la tecnología 5G.
Y ahora que mencionas, bueno, todo el tema de brecha digital y demás, y las diferencias tan marcadas que hay de brecha digital, particularmente cuando uno piensa en zonas geográficas, ¿verdad? Rural contra la zona urbana, este, cuando mencionas, bueno, que persiste aún, pues alguna resistencia al cambio, pues hay gobiernos locales que todavía no han hecho el pase. ¿La resistencia tiene alguna concentración más alta en cantones urbanos que rurales? O la resistencia que se mantiene actualmente hay un poquito de todo? ¿Cómo es esa parte? Porque incluso uno diría que tal vez el cantón de los cantones en donde hay más zona rural, porque finalmente pues siempre habrán centros urbanos en todo lado, pero los que tienen más ruralidad, digamos, son los que se ven más afectados al no alinearse a estas nuevas reglas porque ya tienen un problema de que por la baja densidad poblacional, que lleguen, que cuesta más que haya la inversión en infraestructura de telecomunicaciones necesaria, y si a esa problemática de menor densidad poblacional le sumas barreras de entrada por tener sus reglas distintas al resto del país, uno pensaría que son los cantones de zona rural los que más se afectan cuando no se alinean a la normativa nacional, porque si un cantón muy céntrico con centros poblacionales importantes tal vez no se alinea, igual las empresas van a querer seguir ofreciendo por la misma densidad poblacional, aunque tengan que cumplir reglas distintas, ¿verdad? Sí, correcto. Digamos, esta última afirmación que señalas es cierta, ¿verdad? Es parte de los retos que hay en el despliegue de infraestructura. No diría que los gobiernos locales en zonas rurales han tenido más resistencia, al contrario, más bien parte de esa ruta que ha emprendido EMISIT con la aplicación de estas nuevas normativas ha sido acercarse a los gobiernos locales que están fuera del gran área metropolitana. De hecho, es parte, digamos, de esa priorización que se ha hecho. Con 84 gobiernos locales existentes, necesariamente se ha tenido que establecer una priorización y esa priorización va a ser en los cantones donde va a ser el despliegue de 5G. Esos cantones que normalmente son rurales, más bien positivamente la mayoría, prácticamente más del 90% ha entendido que es necesario para reducir la brecha digital, el generar esas condiciones que nosotros las llamamos como el entorno habilitador para desplegar servicios de telecomunicaciones. Y si ustedes comparan, ¿verdad? De estos 43 cantones que nosotros hemos visitado, ¿verdad? Y que han adoptado el decreto 44335, muchos de estos atienden a esa ruralidad, justamente porque son los que van a venir a ser impactados, como decía anteriormente, positivamente con el despliegue de infraestructura. Entonces, cantones han tomado esa iniciativa. Sin embargo, ¿verdad? También en el sector del gran área metropolitana, de hecho, la primera federación, la Federación FEDOMA, integró a todos los cantones que forman parte de ella. Entendieron que este tema es importante para los procesos de competitividad, de que se necesita atraer inversiones a los cantones y se necesita necesariamente el acceso a servicios de telecomunicaciones para promover esa competitividad. Entonces, tenemos un poco de todo. No diría que hay una diferencia entre rural y urbano, más bien los que hemos visitado principalmente, que son cantones urbanos, por esta ruta del despliegue de 5G, justamente ellos han adoptado y han visto con buenos ojos el despliegue de normas estandarizadas para evitar justamente eso, que si nos movemos de un cantón a otro, las reglas no cambien y que al final esto desemboque, ¿verdad?, en que existan Ujú. retrasos importantes y que al final las personas no puedan tener esa provisión de servicios de telecomunicaciones. Ahora, cuando vos me mencionabas, ¿verdad? Cuando hablas de, ya hay 43, me dijiste, 43 cantones que ya adoptaron, digamos, el decreto, perdón. Estamos hablando de que es apenas un poquito más del 50% de los cantones del país. O sea, hay un rezago importante de buena parte del país que todavía no ha adoptado esto. Sin embargo, me hablabas que el decreto en su aprobación daba 4 meses para ponerse al día. El decreto estuvo en enero, si no me equivoco, 2024. O sea, es decir, llevamos ya sí, más de año y medio desde la aprobación del decreto. Esos 4 meses están vencidísimos.
¿Qué tipo de impacto, digamos, hay algún tipo de impacto que tenga para los cantones, legalmente hablando, el no adaptar, el no adoptar, perdón, este decreto cuando el decreto establecía una obligatoriedad? Sí, esa es una muy buena pregunta. Justamente, evidentemente, al atender un mandato legal existen consecuencias, ¿verdad? Para los funcionarios municipales, pero más allá de eso, un elemento que vos mencionabas y que está incorporado, de hecho, como un incentivo en el cartel de licitación de 5G, es que para ciertas bandas, que de hecho son las bandas medias, se hace una, llamémoslo, priorización, por decirlo así. ¿Y qué es lo que va a obtenerse como incentivo? Quienes hayan adoptado la normativa nacional y tengan esas condiciones habilitadoras es donde se presta, ¿verdad?, el camino o se allana el camino para desplegar infraestructura. Entonces, dentro de las obligaciones cartelarias, por ejemplo, que te decía para las bandas medias, se establece esa condición de que si existen las condiciones normativas, por ejemplo, y en este caso se traduce en la adopción del decreto 44335 o la normativa nacional, en verdad que en este caso es este decreto que emitió el MISID, se puede priorizar o los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden priorizar el despliegue de infraestructura en esas zonas. ¿Por qué? Porque evidentemente son las zonas donde existen o los cantones donde existen mejores condiciones para desplegar infraestructura. Entonces, existe un orden, ¿verdad?, donde se van a ir desplegando el despliegue de infraestructura, pero si existen cantones donde establezcan barreras regulatorias o bien ciertas condiciones que no se apegan a las buenas prácticas, evidentemente van a cruzar, ¿verdad?, al otro lado donde existan las mejores condiciones. Entonces, más allá que una consecuencia que se tenga, ¿verdad?, en términos jurídicos, lo importante es que los cantones y las comunidades entiendan que esos incentivos que se dan y que se establecieron a nivel cartelario, ¿verdad?, promueven e incentivan que los mismos gobiernos locales vayan ajustando esta normativa para que al final se puedan proveer servicios de telecomunicaciones y que esas ventajas que tienen nuevas tecnologías como el 5G lleguen más rápido a las comunidades. Hay operadores que ya han señalado, ¿verdad?, que quieren esos despliegues importantes del despliegue de infraestructura, porque así lo ha establecido, ¿verdad?, la calendarización. Hay obligaciones contractuales por año, ¿verdad?, por cierta cantidad de años, máximo 6 años, para este despliegue. Entonces van a llegar más rápido donde las condiciones sean las mejores. En ese caso, creo que es un llamado importante de atención, ¿verdad?, para las comunidades para que generen esas condiciones y llegue más rápido las tecnologías emergentes en cada una de sus comunidades. Ahora, mencionabas que digamos, los operadores, de acuerdo a los carteles y demás, pueden priorizar los cantones que están pues ya con el decreto. Ahora, ¿pueden priorizar o deben priorizar? Porque es muy diferente. Hay dos elementos, ¿verdad? En el despliegue de la tecnología 5G se van a desplegar en lo que se conocen como bandas bajas, ¿verdad? Esos son en la banda de 700 y ahí son obligaciones que se tienen que dar sí o sí el despliegue de infraestructura porque son las zonas donde no hay conectividad. Entonces, en eso no hay una priorización. En las bandas medias, que son banda 2300 y 3500, se hace como un incentivo de que los operadores y proveedores hagan esa priorización. Si no tienen las condiciones en la lista que van ejecutando, ¿verdad?, lo que hacen es, si no le dan las condiciones, pueden ir a otro cantón dentro de la lista. Al final, las obligaciones siempre se la tienen que dar. Los operadores y proveedores tienen que llegar donde las condiciones cartelarias y contractuales lo establecieron, solo que la diferencia es dónde vas a llegar primero, al que te generen Ujú, mejores condiciones o al que no. Eso es lo que te establece. Entonces, es importante hacer esa diferencia. No es que no se van a dar o no es que no se va a dar el despliegue de infraestructura, siempre se va a dar, porque es una obligación que se estableció en las condiciones cartelarias. ¿Cuál es la diferencia? Es a dónde voy a llegar primero. Y eso ujú. es importante remarcarlo, es en ciertas condiciones, de hecho es para las obligaciones para las bandas medias y donde se dé ese despliegue. No sé si con eso logró, ¿verdad?,
acartar la duda. Ok, ok. Ahora, y es que, insisto, porque me genera como esa preocupación o incluso como molestia, digamos, como ciudadano, decir, pero sí, ya ha pasado año y medio y la mitad de gobiernos locales no se ha puesto en regla con esto. Le faltó, y yo recuerdo cuando estuve en la Asamblea Legislativa que siempre hablaban de la importancia de darle dientes a una ley. ¿Verdad? Que era esa capacidad de que hayan, de verdad, que hayan consecuencias para quien no cumple la ley. Porque si la consecuencia a no cumplir una ley es que me dicen, debiste haber cumplido, y ya pues no hay consecuencias para mí, le faltan dientes a la ley, y entonces al final yo hago lo que yo quiera, cuando yo quiera, porque la ley no me castiga de ninguna manera. Entonces, la pregunta complicada es, ¿le faltaron entonces un poco de dientes a esta ley para que la obligatoriedad tuviera tal vez consecuencias un poco más pesadas para que los municipios se pusieran como más rápido en, en ley? Sí, es una buena pregunta. Yo no diría como que faltan dientes, ¿verdad? Evidentemente las consecuencias jurídicas las existen, ¿verdad? De hecho, es importante señalar que para algunos cantones se han establecido informes de auditoría de la Contraloría General de la República, donde se estableció para ciertas comunidades, para ciertos cantones, cuáles son las medidas que están tomando para acatar la ley 10.216 y la reglamentación consecuente. Entonces, ciertamente las existen, no quiere decir que no, ¿verdad? Tal vez no los tiene específicamente o tácitamente la ley 10.216, pero sí existe esas consecuencias. Entonces, es importante incluso ver que entidades como la Contraloría ya han establecido condiciones e incluso en sus auditorías para ciertos cantones, de hecho, estableció, bueno, preguntan cómo están atendiendo esta ley. Entonces, no quiere decir que no existan, sino que evidentemente están sujetos, ¿verdad? Como todo funcionario público que está, ¿verdad? Expuesto a todas las condiciones con los principios de legalidad y las consecuencias que tiene como un funcionario público. Claro. No, y sin duda alguna, pues sí, se ha hecho un trabajo importante. Ya la mitad, ya que la mitad está dándole vuelta, es bueno que ya la mitad de gobiernos locales ya se haya alineado a esto y pues el trabajo sigue para ir alineando, para ir sumando poco a poco. Más bien, ahora más bien te consulto hacia adelante, digamos, ¿qué es lo que sigue en esta ruta que no a nivel incluso lo complejo que es ir a las 80 y resto municipalidades del país, ir tocando puertas, ir reuniéndose con todos, este proceso de sensibilización debe ser largo y me imagino que hasta tedioso por momentos. ¿Qué es lo que sigue a futuro en esta hoja de ruta de ir alineando a los gobiernos locales que todavía no se han alineado? Bien, nosotros como entidad, ¿verdad? Como MISID, continuaremos, ¿verdad? Dentro de esa hoja de ruta con ese acompañamiento. Evidentemente, los que tengan dudas, incluso algunos, nosotros normalmente o periódicamente hacemos recordatorios a todos los gobiernos locales, emitimos oficios, cartas, para ver el avance que han tenido los gobiernos locales. Algunos están estudiando, necesitan esos tiempos para estudio y es importante, ¿verdad?, que dentro de hoja de ruta, perdón, vamos a seguir con ese acompañamiento. Entendemos, ¿verdad?, que no es solo llegar y atender un mandato de la ley 10.216, emitir la reglamentación y que los gobiernos locales vean a ver cómo hacen, ¿verdad? La idea no es esa, sino más bien darles todas las herramientas posibles para que puedan implementar estos nuevos cambios regulatorios. Entonces ahí continuaremos con esos acompañamientos, seguiremos con los trabajos de capacitación del curso que te mencionaba, los talleres que hacemos. Esperamos el otro año, de ser posible, poder llegar con esos talleres a hacer talleres presenciales a las comunidades, ¿verdad? No solo, digamos, talleres virtuales, sino también atender esas dudas puntuales que tiene cada una de las comunidades y seguir, ¿verdad?, dentro de esos procesos también con el acompañamiento al más alto nivel, a nivel del señor viceministro de Telecomunicaciones. El señor viceministro ha atendido directamente todas esas visitas a los consejos
municipales y por lo menos a nivel político han entendido que es necesario ese acompañamiento. Que vamos a seguir insistiendo en todos los elementos y seguir acompañando a los gobiernos locales a los que nos faltan, ¿verdad? También tenemos una serie de gobiernos locales a los que nos falta visitar y vamos a seguir en esos procesos. Evidentemente, cuando hay dudas puntuales, ¿verdad?, que nos llegan, también, ¿verdad?, incluso aprovechar este espacio para invitar a los gobiernos locales a acercarse y plantear todas esas dudas que tengan en las autoridades competentes cuando estén aplicando. Con este despliegue de 5G que es necesario, el despliegue de más infraestructura que esté más cercano a las personas, pues van a haber dudas cuando se estén aplicando, ¿verdad?, esta nueva tecnología. Entonces, ahí dentro de esa ruta seguiremos trabajando en eso y acompañando todavía a todo este set de gobiernos locales que aún nos faltan por visitar, pero eso no quiere decir, digamos, que no los hemos atendido. También, como le digo, a todos los gobiernos locales frecuentemente y periódicamente enviamos comunicados, hacemos por ejemplo, el envío de documentación para explicar qué es lo que tiene estos contenidos y estos cambios regulatorios y seguir trabajando con ellos, ¿verdad?, de la mano para lograr no solo el despliegue, sino que al final lo que redunda es que el mensaje principal es que necesitamos la infraestructura soportante para poder proveer los servicios de telecomunicaciones en las comunidades y, ¿verdad?, todas las ventajas que hemos hablado el día de hoy que tienen las telecomunicaciones en las comunidades. Claro. Entonces, todo este tema, pues, acompañamiento, capacitación y sensibilización es esa ruta que ustedes están siguiendo para terminar de alinear a los gobiernos locales. Ahora, una consulta. Si yo como ciudadano quisiera saber si mi gobierno local ya está alineado con esto, ¿ustedes tienen como alguna lista disponible en donde uno pueda revisar, por ejemplo, o algo por el estilo? ¿O dónde podría yo como ciudadano enterarme si mi cantón ya se alineó o no se ha alineado? Esa es una buena pregunta. De hecho, en el sitio web del ministerio tenemos habilitado un micrositio donde en un mapa señalamos cuáles son los cantones que han adoptado la normativa. Cuando se accede a esta información, existe un listado donde públicamente y de forma transparente hemos por cada cantón mostrado, por ejemplo, el acuerdo del Consejo Municipal que te explicaba anteriormente, cuál es la publicación de Gaceta que permitió adoptar. Y entonces, parte, digamos, de esa información ya existe públicamente disponible en el sitio web del MISID y que periódicamente se está actualizando, ¿verdad?, conforme los gobiernos locales siguen adoptando esta normativa. Claro, perfecto, ¿no? Y tal vez para ir terminando, desde propiamente desde la gerencia tuya, pues de redes de telecomunicaciones, obviamente este tema es un tema central, pero algún otro proyecto, alguna otra iniciativa, tal vez que quieras comentar que existe, tal vez ahorita o a futuro, ya para ir cerrando el programa. Bien, esa es una buena pregunta. Nosotros, como parte, ¿verdad?, de la Comisión de Infraestructura, tiene un nombre más largo, pero al final se redonda y le llamamos Comisión de Infraestructura, tenemos un plan que se ejecuta cada 2 años, que ahorita el vigente es 2024-2025, cierra este 2025, y tenemos una serie de acciones que promueven, ¿verdad?, el despliegue de infraestructura. Parte de esos proyectos están contemplados el tema de la actualización, ¿verdad?, de la emisión de las normativas a raíz de la emisión de la ley 10.216. Es un tema medular y en el que seguiremos trabajando. También hay proyectos como, por ejemplo, lograr que en un futuro se implemente una ventanilla única para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Eso es un proyecto que nosotros hemos visto necesidad, ¿verdad?, y que incluso durante la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones vigente es un tema que nos plantearon que es necesario, ¿verdad?, también tener un sistema digitalizado, centralizado para eso. Seguimos trabajando en temas como, por ejemplo, tener una medición ya no solo, como por ejemplo en este caso que mostramos cuáles son las municipalidades que han adoptado o no el decreto, sino cómo están evolucionando sus procesos de tramitación. ¿Qué es lo que sucede? Digamos,
cuando tenemos visibilidad de esas barreras regulatorias y tenemos la aplicación de la nueva normativa, cómo se están tramitando, quiénes están tramitando, cuáles municipalidades o cuáles cantones en el futuro podrían eventualmente mejorar sus procesos. Todos esos elementos los tenemos mapeados dentro del plan. Seguir con las actualizaciones normativas, por ejemplo, parte de lo que te comentaba, de que es necesario hacer ese proceso de actualización del reglamento de construcciones del INVU para que toda la normativa nacional y el ordenamiento jurídico esté alineado a estos cambios regulatorios, son parte de esos proyectos que están indicados en la hoja de ruta. Establecer condiciones, ¿verdad? Que eso lo que se trabajan con la Superintendencia de Telecomunicaciones para promover el uso compartido de infraestructura, y esos temas se componen, ¿verdad?, de este plan que está en ejecución. Este año es el cierre de ese plan y, ¿verdad?, cada 2 años emitimos eso como parte de ese mandato que estableció el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. A grosso modo, esos son los proyectos que están, ¿verdad? Eso es un resumen muy ejecutivo de lo que tiene el plan. En el sitio web del MISID está contenido, ¿verdad?, de esa serie, de esa ruta. Son 40 acciones las que se están ejecutando y las que establecen las prioridades para el despliegue de infraestructura del país. Perfecto, no, muchísimas gracias. Más bien, Rosa, de verdad que es un tema, es un poco, digamos, árido porque es muy legal en muchos aspectos, pero es un tema de mucha importancia en realidad para las personas, porque finalmente todo esto va a incidir en esa conectividad, en esa posibilidad de que, pues, de que la tecnología termine, pues, llegando a las casas de las personas, termine impactando de verdad en reducciones en la brecha digital, particularmente cuando pensamos en zonas rurales y todo el tema de brecha digital que es tan importante, porque las personas que no están conectadas son personas que se quedan, pues, son ciudadanos que terminan haciéndose ciudadanos casi que de segunda categoría, como dicen, porque quedan desconectados de la realidad digital, que es ahora tan importante, particularmente pues después de la pandemia, que todavía más se profundizó la importancia de las tecnologías de información y comunicación. De verdad que el trabajo que ustedes están haciendo desde la gerencia es muy importante, muy relevante, muy complejo porque definitivamente es acercarse a una gran cantidad de instituciones, es decir, que son 87 municipalidades finalmente, o sea, es un solo MISID que tiene que acercarse a 87 municipalidades. Y sin lugar a dudas, pues, aunque uno quisiera que fuera más rápido, el trabajo que ya se ha hecho es un trabajo de mucho peso y muy relevante, y ojalá que pues logren seguir avanzando en estos procesos. Y de verdad, pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y explicarnos pues todo esto que es tan importante. Más bien, muchísimas gracias a vos, Alejandro, ¿verdad? Y por tener este espacio, justamente parte del mandato que hemos tenido al más alto nivel, nosotros dentro del MISID, es que podamos acercarnos a las comunidades, ¿verdad? Y lograr, como la insignia que tiene la misma institución, la reducción de la brecha digital. Entonces, más bien aprovechar este espacio para invitar a todas las comunidades que si tienen dudas o consultas sobre la aplicación de esta normativa, o bien consultas en general cuando son licencias de construcción para el despliegue de infraestructura, de que se acerquen a las autoridades competentes, ¿verdad? Sea el MISID, la SUTEL o bien cualquier otra entidad dentro de sus diferentes competencias que puedan plantear esas dudas. Creo que el trabajo conjunto que se ha hecho también con la Comisión de Infraestructura, que agrupa ciertas entidades, es muy necesaria, ¿verdad?, para poder al final proveer los servicios de telecomunicaciones, y que, digamos, más allá del esfuerzo que se ha hecho para habilitar las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios IMT y tecnologías como el 5G, ¿verdad?, no sea solo ese trabajo que quede ahí etéreo, sino que al final redunde en el despliegue de infraestructura, y necesariamente para eso requerimos de la infraestructura de telecomunicaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, también gracias por sintonizarnos, y recuerden que también este programa pues lo transmitimos en vivo a través de la cuenta de Facebook del PROSIC, y posteriormente también lo subimos en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima en otro Café Digital y pues buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.